Bien, entonces, estamos grabando ya la primera parte de la tercera clase de macroeconomía 2021. Habíamos hablado, voy compartiendo pantalla para que se entienda cuál es el título de hoy, mientras le damos la bienvenida a Sergio. Habíamos hablado la semana pasada, Sergio presente, distintas formas o enfoques para la medición del Producto Bruto Interno. Y estos tres se llaman enfoques o métodos. El método del ingreso, el método de la producción y el método del gasto. Hacemos un repaso muy sintético porque tenemos muchas cosas para ver nuevas hoy. Un repaso muy sintético, pero me interrumpen si hay algo que no les quedó claro de esto. Porque estos tres métodos, chicos, van a ver que van a estar presentes a lo largo de toda la cursada de la materia. Son esos temas que se necesitan para siempre. Desde hoy los van a acompañar, yo diría, toda la vida, porque de toda la vida de ustedes, no como solo como estudiantes, sino como profesores. Estos métodos son distintos métodos o enfoques, pero son equivalentes, miden la misma cosa desde distintos puntos de vista. Yo puedo medir el PBI, repasemos la columna del medio, por el enfoque del producto, de la producción, o también lo podemos llamar, como lo llama Samuelson, del valor agregado. Porque en el fondo lo que muestran estas cifras no es la producción total de la industria o del sector de servicios, sino que recuerden que lo que muestran estos números es el valor agregado por cada uno de esos sectores productivos, restados los insumos intermedios que no se pueden contabilizar porque si no entraríamos en el famoso problema que se llama de la doble o triple contabilización. Yo tengo que haber restado los insumos intermedios y por supuesto los importados que no forman parte del PBI. Eso me da como resultado, cuando sumo los valores agregados, el Producto Bruto Interno al costo de los factores. Yo esto no lo aclaré bien la semana pasada. ¿Por qué al costo de los factores y no a precios de mercado? Porque el valor agregado no contiene IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, pero el valor agregado no contiene los impuestos indirectos. En cambio, me voy a la columna del gasto. Cuando yo lo mido desde el punto de vista del gasto que hacemos para comprar esos bienes y servicios, y sumo el consumo privado de las familias, más la inversión en bienes de capital de parte de los empresarios, más el gasto que hace el Estado, recuerden que no es todo el gasto del Estado, sino aquella parte del gasto público por la cual el Estado está comprando bienes o servicios. No entran ahí, por ejemplo, las transferencias, es decir, el pago de jubilaciones, pensiones, planes sociales, que el Estado transfiere dinero, pero no recibe ni un bien ni un servicio a cambio. Bueno, más las exportaciones, menos las importaciones. Pero recuerden que dentro del gasto público, de la inversión y del consumo privado solamente, sobre todo, sí está incluido el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un ejemplo. En realidad decimos los impuestos indirectos. Entonces, cuando sumamos estos componentes desde el enfoque del gasto, ahí no nos da como resultado el PBI a precios, al costo de los factores, sino que la suma de estos 1, 2, 3, 4 conceptos, menos las importaciones, nos da como resultado el PBI a precio de mercado. ¿Por qué a precio de mercado? Está incluido el impuesto indirecto. Y no están incluidas las subvenciones, porque gracias a que hay subvenciones, pagamos menos. Por ejemplo, en nuestro consumo de electricidad, de gas o de sacar un transporte, un boleto de colectivo. Entonces, a ese PBI medido a precios de mercado, si le quitamos o le restamos el IVA o impuestos indirectos y le sumamos los subsidios o subvenciones, nos da
el Producto Bruto Interno al costo de los factores. El mismo resultado que nos daba desde el enfoque de la producción. Y por último, vimos la clase pasada, que desde el enfoque del ingreso se suman los ingresos de los distintos factores de la producción, que son los que generan el Producto Bruto Interno. Los salarios de los trabajadores, las rentas de la tierra y los beneficios brutos de las empresas. Pero que a eso hay que sumarle las amortizaciones, que no son ingreso de ningún factor de la producción, pero si no lo sumara, en lugar de obtener el Producto Bruto, obtendría el Producto Neto. Entonces, de esta manera también obtengo el Producto Bruto Interno al costo de los factores. Por último, si yo quiero, así como acá pasé de precios de mercado a costo de los factores, si yo quiero pasar de costo de los factores a precios de mercado, tengo que hacer al revés. Los impuestos indirectos los tengo que sumar y los subsidios los tengo que restar. Los subsidios están incluidos dentro de los beneficios de los empresarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, que es lo que vimos la semana pasada? ¿Ninguna pregunta, chicos? Esta fórmula resume todo. Si al PBI, al costo de los factores, le sumo los impuestos indirectos y le resto los subsidios, obtengo el Producto Bruto Interno medido a precios de mercado. Bien, pero había preguntado Jonathan, y con su pregunta había dado lugar al tema de hoy, que es que ese Producto Bruto Interno lo mida por el enfoque del ingreso, de la producción o del gasto, y lo mida al costo de los factores o a precios de mercado. Miren cuántas formas tengo. 3 métodos, y por cualquiera de los 3 métodos lo puedo medir al costo de los factores o a precios de mercado. Pero supongamos que lo mida a precios de mercado, que es normalmente la medición que sale publicada en los diarios. Cuando no te dicen, porque tendrían que aclarar, pero cuando no te dicen si está al costo de los factores o a precio de mercado, es porque está a precio de mercado. Cuando no te lo dicen, cuando te publican el PBI, está a precio de mercado, o sea, con el IVA incluido. Pero la cuestión es que además se puede medir de dos maneras. A valores corrientes o nominales, es decir, en pesos de poder adquisitivo de hoy, repito, a valores corrientes o nominales, es decir, en moneda de poder adquisitivo de hoy, o a valores constantes o reales, que es quitarle el componente inflacionario. Ahora vamos a ver cómo, quitarle el componente inflacionario para poder comparar el PBI de este año con el del año pasado o el de años anteriores. ¿Por qué, chicos? Lo decía Jonathan en su pregunta, pero vamos a aclararlo bien a fondo. Si yo tengo que el PBI del año pasado fue, pongo una cifra irrisoria, si yo tengo que el PBI del año pasado fue de 10.000 pesos y que el de este año aumentó a 12.000, bárbaro, digo, qué bárbaro, aumentó un 20%. 20%, más que el de China, ¿no? Vieron que un crecimiento muy exagerado del PBI es un 10% por año, lo llaman tasas chinas. Cuando el PBI crece un 10% por año es una barbaridad. Un crecimiento normal del PBI es del 2-3% por año. 3% por año es bueno. Bueno, de 10.000 a 12.000 creció un 20%. Pero ¿qué pasa? Hay una ilusión monetaria que es la inflación. La inflación genera la ilusión de que aumentó un 20%, cuando en realidad, si la inflación fue del 20%, no aumentó nada. De 10.000 a 12.000 es un aumento nominal por efecto de la inflación. No hay ningún aumento real, en términos reales, de producción de cosas, de bienes y servicios. Tendría que haber aumentado por encima de 12.000 pesos, si la inflación hubiera sido del 20%, para que haya un aumento real.
Si esto no les queda claro, compárenlo con el salario. El salario también tiene un valor nominal y un valor real. Si yo tenía un salario del año pasado de 50.000 pesos y este año me lo aumentaron a 55.000, ¿gano un 10% más? Habría que ver cuánto fue la inflación. Porque si la inflación del primer trimestre fue un 12%, en realidad gano menos. El poder adquisitivo de mi salario es menor. Entonces, esa es la importancia de medir en valores nominales o reales. Y reitero, cuando calculamos, y ahora vamos a ver cómo lo calculamos, al PBI en valores reales, o sea, que represente el PBI de los distintos años, el mismo poder adquisitivo y que yo lo pueda comparar, o sea, que le quite el componente inflacionario, eso se llama PBI real o a valores constantes. Valores constantes de moneda de determinado año. En un país como Argentina, que tiene inflación toda la vida, salvo muy poquitos años, y que ese efecto inflacionario distorsiona las cifras, yo necesito llevar el PBI a valores de determinado año. Uno podría pensar en que se actualizan los PBI de años anteriores a moneda del año de hoy, y no, hacen al revés los economistas. Llevan el PBI de hoy a valores reales de una moneda de años anteriores. Y en este momento el INDEC está tomando como base el año 2004. Esa base se va cambiando cada 10 o cada 20 años. Entonces nosotros vamos a ver que las estadísticas miden el PBI real en valores constantes de poder adquisitivo del año 2004. ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? Porque no hay ninguna pregunta y puede ser peligroso. Está un poco difícil, pero bueno, si puede repetir después de vuelta, profe, estoy anotando. A ver, vamos de Por más vuelta que con la tenga el explicación. apunte, porque no tengo el apunte igual. Ok, igual está explicado en el apunte, pero vamos de vuelta. El Producto Bruto Interno medido en moneda de hoy se llama Producto Bruto Interno nominal o a valores corrientes. Valores corrientes es en moneda de hoy. Si vos ganás 27.000 pesos de bolsillo, ese es tu salario nominal o en pesos corrientes. Pesos corrientes son los pesos de poder adquisitivo de hoy. Ahora, decíamos que si el PBI de hoy, de este año, es de 12.000 pesos, y yo quiero compararlo con el del año pasado, para ver si aumentó o no, el de hoy es 12.000, y el del año pasado fue 10.000, estoy inventando cualquier cifra chiquita. En valores nominales, ¿cuánto aumentó del 10.000 a 12.000? ¿Qué porcentaje aumentó? ¿Se entendió la El pregunta? 20%. 20%. De 10.000 20. del año pasado, si hoy sería 12.000, esos 2.000 de aumento son un 20% de aumento. Si no hubiera habido inflación, sería un récord histórico. Ningún país creció un 20% su economía en un año. Entonces, lo que estamos diciendo es que no nos sirve comparar el PBI nominal de este año, moneda del año 2021, con el PBI nominal de la moneda del año 2020. Porque la moneda de este año vale menos que la del año pasado. Un peso de este año vale menos por efecto de la inflación. Entonces parece que hubiera aumentado un 20%, pero eso es nominal, no es real. No es real en términos de bienes y servicios que se produjeron. ¿Cómo hago para transformar el PBI nominal o a valores corrientes, llevarlo a valores reales o constantes, que se pueda comparar el de este año con el del año pasado y el del año anterior y el de hace 10 años? ¿Cómo hago?
Lo primero que les puedo decir para empezar a entenderlo es que le tengo que quitar el componente inflacionario que tiene metida la medición del PBI. Quitar el componente inflacionario. De esos 2.000 pesos que aumentó, ¿cuánto es inflación? Si la inflación fue de un 20%, es todo inflación, ese 20%. En términos reales aumentó 0. Si en cambio la inflación hubiera sido del 18%, ¿cuánto aumentó el PBI real? El 1%. Ah, no, 0,2. el 2%. Aproximadamente un 2%, digamos. Aproximadamente, porque habría que hacer el cálculo bien justito. O sea, si el nominal me aumentó 20, pero hubo una inflación del 18, digamos que en principio más o menos aumentó un 2%. No es exactamente así. Ahora vamos a ver por qué. Pero quiero decir que para que aumente el PBI real, a ver si se entiende esto, para que aumente el PBI real, el PBI nominal tiene que haber aumentado por encima del porcentaje de inflación. ¿Se entiende eso? Si la inflación fue de un 50%, el PBI tiene que haber aumentado por lo menos 55% para que haya un aumento real. Es como el salario. Si la inflación del año fue un 50%, yo quiero que me aumenten el salario por encima del 50%. Si no, no hay aumento real. ¿Se entiende este concepto, chicos? Porque si no, no podemos seguir. Ahora sí. ¿Sí? Para que haya un aumento real, el aumento nominal tiene que estar por encima del porcentaje de la inflación. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo numérico. Porque esta fórmula, que yo acá marqué en amarillo, dice que para llegar a calcular el PBI real en moneda de algún año anterior, tengo que tomar al PBI nominal, o sea, al que está en valores corrientes, al que está en moneda de hoy, y dividirlo por un índice que se llama índice deflactor del PBI. Ese índice se llama deflactor porque le va a quitar el componente inflacionario, le va a quitar la inflación, para que sea comparable con años anteriores. ¿Cómo se hace? Bueno, dice, supongamos que se toma, esto está en el apunte, chicos, no hace falta que lo anoten. Supongamos que se toma como año base el año 01. Y cuando se empieza con un año base, el índice de precios es 100 para el INDEC. Si miran las estadísticas del INDEC, el año base es el año 2004 y el índice de precios del año 2004 es 100, porque se parte de un número. Eso es un índice. Se parte de un número. En vez de partir del número 1, se parte del número 100. Por eso al final después hay que sacarle 2 ceros. El deflactor se expresa en centésimos, sin los 2 ceros. Bueno, pero se parte de un índice 100. Si al año siguiente, al año 02, los precios aumentan en promedio un 20%, el índice de 100 pasa a ser 120. El índice que era 100, al año siguiente pasa a ser 120. ¿Se entiende por qué? Porque eso es como el INDEC, dicho en forma muy simple, como el INDEC construye un índice. En un año el índice vale 100, si los precios aumentaron un 20%, lo que valía 100 ahora vale 120. Pero es el mismo bien, que antes valía 100 y ahora vale 120. No es que tengo más bienes. Es un litro de leche que antes valía 100 y ahora cuesta 120. Ahora, supongamos que al año siguiente, al año 03, los precios suben otro 20%. Y ojo porque ahí está el problema. El índice, que primero fue 100 y después fue 120, si los precios aumentan otro 20%, ¿pasa a ser 140? No.
porque ese 20% de aumento hay que calcularlo sobre 120. Entonces hay que calcular el 20% de 120. La inflación no se suma, lamentablemente la inflación se multiplica. Entonces el 20% de 120 no es 20, es 24. Quiere decir que si sobre el precio de un litro de leche que estaba a 120, yo tengo un aumento del 20%, ahora pasa a costar 144. 120 más 24. ¿Se entendió? La inflación, y después si aumentara otro 20%, sería el 20% sobre 144. Ese es el problema de la inflación, que no se suma, se multiplica. Si vos tenés una inflación del 2% por mes, chicos, 2 por mes, a fin de año no vas a tener una inflación de 24%. Va a ser más alta, porque es el 2% más el 2% sobre lo anterior, se va multiplicando. Ese es el problema. Bien, ¿seguimos? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es una explicación muy simple de cómo el INDEC construye un índice de precios. El índice del año 1 era 100. El del año 2, con una inflación del 20%, era 120. Y el del año 3, con una inflación del 20%, pasó a ser 144, no 140. Si yo les pregunto, atención a la pregunta, ¿cuánta inflación hubo al cabo de los 2 años, entre el año 1 y el año 3? ¿Cuánta inflación hubo en porcentaje? 44%. Correcto. 44. No es 20 más 20. Hubo un 44% de inflación. Así se calcula. Entonces, supongamos ahora que el INDEC nos da el dato del PBI nominal o a valores corrientes. No importa si está medido por el método del ingreso, del gasto o de la producción. Cualquiera de los 3 métodos, el PBI a precios de mercado, pero nominal, a valores corrientes. Y en el año 01 resultó ser de 100.000 pesos, en valores corrientes de ese año. En el año 02 aumentó a 130.000 pesos. Parece que hubiera aumentado un 30%. Pero no se olviden que hubo una inflación del 20%. Y en el año 03 parece que hubiera aumentado de 130.000 a 140.000. Pero no se olviden que hubo una inflación del 20%. Entonces, ¿me sirve comparar esas 3 cifras, chicos? No me sirve. No me sirve para saber si el PBI real creció o no. Si la producción de bienes o servicios de ese país creció o no. No me sirve. Porque esos valores son valores nominales o corrientes, expresados en moneda de poder adquisitivo de años distintos con inflaciones distintas. Tengo que quitarle el componente inflacionario. Entonces, voy a tomar, para quitarle el componente inflacionario, el PBI del año 02, 130.000, y lo voy a dividir por el índice de precios del año 02, 120, pero en centésimos. En centésimos porque el índice no partió de 1, sino que partió de 100. Entonces lo divido por 1.20. Lo divido por 1.20. Reitero, tomo el PBI a valores corrientes del año 02 y lo divido por el índice deflactor, pero en centésimos. En centésimos quiere decir 120 dividido 100. Y miren el resultado que me da. 108.333. ¿Qué me dirían? ¿El PBI del año 02 creció con respecto al del año 01? Sí. Sí. ¿Qué porcentaje Pero no, creció?
Y Un 8,33. Un 8,33%. De 100.000 pesos, que era el PBI en el año 01, pasó a 108.000. Ustedes como profes de economía no, tienen que tenerla clara esta, no hace falta agarrar una calculadora. De 100.000 a 108.000 aumentó un 8%. Es un montón. Le fue bárbaro a ese país en el año 02. Pero no creció un 30%. Creció un 8,33%. ¿Se entiende? sí, El PBI del año 02 a valores reales o constantes del año 01 es 108.000 pesos. Y ese sí se puede comparar con la cifra del año 01. Y por último, me voy al año 03 y también lo quiero comparar con el año 01. Tengo que llevar todos los PBI a moneda del año 01. Por lo tanto, tomo el PBI nominal del año 03, que son 140.000 pesos, y lo divido por 1,44, porque el índice de precios del año 03 es de 144. Y miren el resultado, 97.222. ¿Qué pasó con el PBI real en el año 03? ¿Disminuyó? Disminuyó en términos reales, exacto, Andrea. Disminuyó. El PBI real del año 03 es menor que el del año 02, pero encima es menor que el del año 01. Es un 3% más chico que el del año 01. Y es como casi un 10% más chico que el del año 02. Cuando lo medís a valores reales o constantes, es cuando podés sacar realmente el porcentaje de crecimiento o de decrecimiento del Producto Bruto Interno Real de un país. Cuando decimos que la economía de Argentina cayó un 11% real el año pasado, es terrible. Ojo, recordemos el contexto de la pandemia, pero es terrible. Es una cifra tan grave como la del año de la crisis del 2002. El PBI normalmente, si crece un 3% real, está bueno, y si cae un 2% real, está malo. Una caída como la del año pasado, del 11%, es catastrófica. Y no hace falta que lo diga. Lo ven en lo que pasa, lo que pasó con el cierre de negocios y con el aumento del desempleo. y también en que la inflación creció aceleradamente, podemos analizarlo ahí también, ¿no? Sí, pero el PBI no cayó porque hubo inflación. Ahí no hay una relación. El PBI no cae porque haya inflación. Vos tomás el No, no, no. PBI de nominal del año 2020, le quitas el componente inflacionario y te das cuenta que el PBI del año 2020 es menor que el del 2019, que ya venía re mal porque durante el gobierno de Macri el PBI cayó constantemente. Entonces, tras la crisis de amarilla del gobierno de Macri, se vino la pandemia en el año 2020. Y quizá políticas económicas equivocadas también del gobierno en el año pasado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, para terminar esta parte de la clase, para tratar de que el PBI más o menos sea una medida del bienestar económico de un país, porque ya vimos que tiene un problema el PBI, y es que no mide cómo está distribuido el ingreso. Pero por lo menos se realiza un promedio para ver cuál es el PBI per cápita y compararlo con el PBI per cápita de otros países. PBI per cápita quiere decir PBI por cabeza, PBI por habitante. Entonces, se toma el Producto Bruto Interno del país y se lo divide
por el número de habitantes. Lo podés calcular en dólares, eso es interesante porque el dólar es una moneda que no tiene mucha inflación. Aproximadamente el Producto Bruto Interno de la Argentina viene siendo en total de 300.000 millones de dólares. Es un Producto Bruto alto dentro de la lista de los países del mundo, pero llegó a ser de 400.000 millones de dólares en la época del gobierno de los Kirchner. Bajó mucho, bajó mucho durante el gobierno de Macri y después el año pasado. Juan, Les una cuento- consulta te hago. ¿Cómo? Una consulta te hago. Sí, Suponete que ahora tenés que medir en dólares el PBI. ¿A qué dólar lo tomas? ¿Al oficial o al blue? muy buena Ahí estamos en pregunta. un lío, ¿no? Sí. No, lo medís al dólar oficial. Ese es el dólar de comercio internacional. Ese es el dólar verdadero. Vos me podés decir, no, el verdadero cuesta 160 porque es lo que me cobran si yo quiero ahorrar en dólares. Pero no, el dólar real es lo que un exportador cobra por cada dólar exportado y lo que un importador tiene que pagar por cada dólar importado. Y ese dólar es el oficial. Aproximadamente está llegando a 100 pesos. Y se toma un promedio de las cotizaciones de todo el año, no el dólar del último día del año. A ver si llego a mostrarles esto, porque queda 1 minuto y medio. Un dato de color, no es esto para que lo tengan que estudiar. El PBI del año 2020 dio a valores nominales, o sea, con el componente inflacionario metido, 27 billones de pesos. Ojo chicos, que 27 billones es un 27 seguido de 12 ceros. No estamos acostumbrados a esas cifras. Es un 27 seguido de 12 ceros. 27 billones de pesos. Pero si lo dividimos por 45 millones de habitantes, que esto no, es un número redondo, porque somos más de 45 millones, nos daría, si el ingreso estuviera distribuido en forma equitativa, nos daría que por cada habitante nos corresponden 600.000 pesos por año. ¿Sí? Ese es el PBI per cápita del año 2020. 600.000 pesos por año por habitante. Y si lo dividís por 12 meses, esto es un ejercicio simplemente que hice para pensar un poco, nos da que por cada habitante nos correspondería un ingreso de 50.000 pesos por mes. Pero no por familia, por habitante. Si la familia tuviera 4 integrantes, tendrían que ser 200.000 pesos por mes, por familia. Esto te muestra la incorrecta distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso. En la próxima parte